días, mi nombre es Carlos Daniel, soy parte de la Asociación Científica Estudiantes de Medicina. Bueno, a lo que voy es que realizamos estos videotutoriales, que por cierto este es el primero que se va a iniciar, para aquellos compañeros de medicina que tengan dudas sobre cuestiones sobre fisiología, anatomía, embriología, todas aquellas materias, hasta cardiología, materias más complejas. Bueno, pues aquí se van a estar realizando estos videotutoriales. Y bueno, yo estoy encargado del módulo de fisiología. Los libros que vamos a ocupar son el de Ayako, el Gamma y el Guyton, por aquellos que gusten darles alguna revisada, y pues si tienen alguna duda pueden pues dejar un comentario en el blog o aquí mismo en YouTube. Bueno, comenzaré hablando sobre la célula, que recordemos la célula es la unidad funcional básica de nuestro organismo, pero este grupo de células van a formar un órgano y estos órganos forman un sistema. A lo que voy es que la célula necesita de varios nutrientes para poder estar funcionando, y bueno, para esto recordemos que el 60% de nuestro organismo está compuesto por soluciones o varios materiales, y a los medios que están dentro de las células se las van a llamar intracelulares. Los medios intracelulares van a contener mayor cantidad de potasio, mayor cantidad de fósforo, de magnesio, y esto es cuando la célula está en reposo, porque resulta de que hay otro medio que se llama medio extracelular. Este medio extracelular, a diferencia del medio intracelular, va a tener mayores cantidades de lo que es bicarbonato, sodio, cloro y algunas otras sustancias amortiguadoras como el bicarbonato, aminoácidos, que estos van a estar proporcionados por el mismo organismo. Bueno, y resulta que estas sustancias están perfundidas por lo que vienen siendo medios sanguíneos, aparte por otros medios, por ejemplo mecanismos humorales, hormonales, los cuales van a tener una perfusión en y bueno, para esto existen algunos fenómenos que pueden modificar esto, pero al equilibrio que hay entre el medio externo y el medio interno de una célula se le llama homeostasis. No confundir homeostasis con hemostasis, porque la hemostasis son aquellos procedimientos que se utilizan en una intervención quirúrgica para que no haya una hemorragia, para evitar estos medios de compresiones sobre los vasos sanguíneos. Y la homeostasis, como ya les comenté, es el equilibrio que hay entre el medio interno y el medio externo por medio de varios factores. Por ejemplo, existen medios de control a nivel del cuello que se les denominan vasoreceptores. A nivel de la bifurcación de la carótida existen conglomerados neuronales, los cuales están conectados al sistema nervioso central, que el sistema nervioso central es el medio por el cual el cerebro se rige para de esta forma llevar impulsos. Entonces los vasoreceptores, cuando detectan un flujo sanguíneo, o sea que la sangre aumente en el vaso sanguíneo y perfunda más los tejidos, y estos aumenten la presión del vaso. Por ejemplo, este es el vaso, y en el centro está lo que se le llama flujo laminar. Entonces el flujo laminar está corriendo y ejerce más presión sobre los vasos. que es esto? En esta parte de la bifurcación se detecta un flujo mayor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Los vasoreceptores mandan señales a lo que viene siendo el sistema nervioso central,
por así decirlo, y de esta forma disminuye el flujo sanguíneo y otros factores, por ejemplo, vasodilatación o vasoconstricción, que van a estar ejercidos por otros mecanismos hormonales o medios que más adelante veremos. A lo que voy con esto es que esto está creciendo un régimen entre un equilibrio entre el medio interno y el medio externo por medio de esto. Bueno, otro mecanismo por el cual se mantiene la homeostasis es el CO2, el oxígeno. Recordemos, aquí están los pulmones. Disculpa, no soy un buen dibujante como parece. Aquí están los bronquios, los pulmones. Entonces, recordemos que entra oxígeno, sale dióxido de carbono.